Dios les bendiga, los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Le dije al pastor que si me puede ir hasta las 9:30 y me dijo que hasta las 9. Amén. Dios les bendiga, ¿cómo están? Gracias a quién? A Dios. Un saludo muy especial a la amada iglesia, cabeza del pastor, Ruth del Camelo, de su amada esposa, la hermana Luz Neri y de Miguel. Dios les bendiga, estoy muy contenta de estar aquí, un poquito nerviosa porque no es fácil, pero Dios es bueno y me ha dado palabra. La verdad, desde que la hermana me escribió para que estuviera en esta bonita parte, pues me dio muchos nervios, como a todos, ¿verdad? Pero se me quedó esa enseñanza ahí en la mente. Entonces yo le dije a la hermana, hay un tema para hablar pues en esa noche, y me dijo, no, pues no hay un tema específico, pero hay necesidades como en todas las iglesias para la juventud. Amén. Entonces el Señor, en oración, el Señor me dio sentir, no solo una vez, sino varias veces de hablar de este tema. Y yo dije, pero es que este tema, Señor, a veces me dice, Señor, es que se ha hablado tanto de este tema. Y el Señor, no. Es ese tema el que yo tengo para esta amada iglesia, para esos jóvenes, no solamente para los jóvenes, sino para toda la iglesia. Amén. Entonces, bueno, bendito sea el Señor, aquí estamos para servirle a Él. Amén. Mi esposo les envía saludos a todos. Y vamos a iniciar, hermanos. Un saludo también a los amigos. Bienvenidos a este lugar y han escogido el mejor lugar. Hoy el Señor también tiene palabra para cada uno de ustedes. Amén. Les invito a que leamos, pongámonos en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer en Romanos 6:16. Romanos 6:16, que dice así: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Volvamos a leer nuevamente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos para quien obedecéis, sea de pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Dando gloria a Dios, pueden estar cómodos. Bueno, hermanos, la palabra que el Señor me dio a mí, por la cual me edificó y me va a edificar esta noche también, y trajo para cada uno de ustedes, es el precio de la desobediencia. Esta es la palabra. Este es el título de la enseñanza. Y para iniciar, busqué un poco sobre la obediencia y el significado de la misma y también de la desobediencia. Dice que la obediencia es una actitud o acción de cumplir las órdenes, instrucciones o leyes de una autoridad, ya sea divina, moral, social o persona. Y en términos generales, pues implica someterse a un conjunto de normas y expectativas o requisitos establecidos. Y la desobediencia es el acto de no seguir, de desatender o de rechazar dichas órdenes o dichas instrucciones sobre la autoridad o la norma. Teniendo claro pues estos significados, la Biblia en sí nos habla de la obediencia y dice que la obediencia a Dios es el tema central. Amén. Si vemos desde un inicio, se presenta como una virtud esencial para nosotros vivir y estar alineados a la voluntad del Señor. Amén. A esa voluntad divina de nuestro Señor Jesús. Entonces esta obediencia refleja muchos aspectos. Y el principal aspecto que muestra, o el principal significado, o el más específico sobre la obediencia es Jesús mismo. Amén. ¿Quién cree que es Jesús mismo? Gloria al Señor. Y en el Nuevo Testamento podemos ver que la obediencia de Jesús a la voluntad de sí mismo lo llevó a cumplir ese propósito por el cual vino a esta tierra. Amén. ¿Cuál fue ese propósito que tuvo Jesús, que tuvo Dios para manifestarse en carne y venir a esta tierra? Salvarnos, morir por la humanidad. Y creo que es el propósito más grande que ha existido, que existió y que existirá. Amén. Que es venir a salvarnos a nosotros. Pero aún así, en su humanidad, Dios mismo tuvo temor, ¿cierto? Tuvo tal vez como susto de lo que iba a pasar. Pero la palabra del Señor, y lo podemos ver en la palabra del
16:29, cuando dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí ¿qué? Pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una muestra clara de la obediencia a sí mismo y de saber que a pesar de que tenemos nuestras situaciones, a pesar de que tenemos aflicciones, siempre sabemos que hay un Dios que si nos manda a hacer algo es porque Él nos va a cuidar. Amén. Porque Él va a estar ahí con nosotros. Entonces la muestra más clara de obediencia es Jesús. También podemos ver la obediencia como una expresión de amor. Y eso lo vemos en Juan 14:21. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, no solamente el que los tiene, el que los guarda, ese es el que me ama. Entonces a veces escuchamos la palabra de Dios y tenemos la palabra de Dios y la conocemos y sabemos que Jesús es Dios y que hay una iglesia que se reúne en su nombre para alabarle, para glorificarle, pero ya no pasa de ahí. Entonces dice que no solamente es tener los mandamientos, sino guardarlos, o sea, ejercerlos. Amén. Como tercer punto puse que la obediencia es más que un sacrificio. Y creo que esto es muy claro en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Cuando la gente o su pueblo ofrecía sacrificios para perdón de pecados y volvían y cometían pecado, y volvían y ofrecían sacrificio y volvían y cometían pecado. Entonces el Señor, ¿qué dijo? Samuel dijo en 1 Samuel 15:22: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y pues esto obviamente subraya que la obediencia es el verdadero deseo de Dios para nuestras vidas, ¿cierto? Porque podemos ver que Él se cansó de eso y dijo: ya no más sacrificios, ya no más corderos, yo mismo voy a ir, voy a derramar mi sangre por ustedes, y los que me obedezcan, estos hallarán gracia en mí y yo seré su Dios. Amén. Y ellos serán mis hijos. Como cuarto puse: la obediencia es el camino a la bendición. Y la palabra del Señor dice en Deuteronomio 28, del 1 al 2: si obedeces diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará, dice el Señor. Jehová tu Dios te exaltará por sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Amén. Te alcanzarán. Entonces la obediencia a Dios también trae bendición. Y una parte que me pareció muy muy bonita, que la verdad no la había visto desde este punto de vista, valga la redundancia, es la obediencia y la fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe se conoce como esa certeza de lo que se espera y esa convicción de lo que no está o no se ve, ¿verdad que sí? Pero la palabra del Señor dice que el padre de la fe es ¿quién? Abraham, ¿verdad? Pero resulta que la palabra del Señor nos muestra, en Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Él tuvo fe, pero no se quedó en fe. Obedeció, porque parte de la fe son esas obras de obediencia a Dios. Amén. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero no solo tuvo fe, sino que también obedeció. Gloria al Señor. Entonces, viendo que si la obediencia en sí trae consigo muchas bendiciones tan grandes y tan bonitas y tan buenas para nosotros de parte de Dios, ¿cuál será la retribución de la desobediencia? ¿Qué será lo que pasa en la vida de un cristiano? La desobediencia al Señor. Entonces la Biblia también habla sobre la desobediencia y tiene una connotación significativa para nosotros, y suele
asociada al pecado y a la separación de Dios. Escuchen esto. La desobediencia lleva una connotación al pecado y ¿a qué? A una separación de Dios para con cada uno de nosotros. Y la primera desobediencia, ¿cuál creen ustedes que podemos ver en la Biblia? Que fue la primera desobediencia que hubo. La de Adán y Eva. La tengo aquí también, la del jardín del Edén. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios les dio un mandato en donde decía que no podían comer del fruto de ese árbol y desobedecieron, ¿verdad? Entonces yo veo la obediencia como no algo como que yo le digo a Dios, Señor, dame ese don de ser obediente. La obediencia la veo yo como más algo del ser humano, ¿sí? De que a mí me nace ser obediente o no me nace ser obediente o me nace ser desobediente, es la palabra. Entonces trajo el pecado al mundo y resultó ¿con qué? Con la expulsión del jardín del Edén. ¿Qué representaba el jardín del Edén para Adán y para Eva? Yo lo veo como una bendición de Dios, un regalo de Dios en donde no les faltaba nada, absolutamente nada, no necesitaban nada, todo lo tenían en su mano. Amén. Los puso solo a vivir bien. Entonces, este acto de desobediencia pues es visto como la introducción del pecado en la humanidad y el sufrimiento de la humanidad también. Y tengo otro punto que dice, la desobediencia de los israelitas es otro punto en donde podemos ver esta desobediencia del hombre hacia el ser humano. Y lo vemos en el incidente del becerro de oro, ¿verdad? Está en Éxodo 32, donde vemos que es un claro caso de desobediencia, que a pesar de que Dios le dio unas instrucciones por medio de Moisés a su pueblo, ellos de no hacer ídolos ni adorarlos, ellos desobedecieron y se desalojaron o despojaron de sus aretes, de todas las cosas que tenían, y las fundieron e hicieron un becerro de oro para adorarle, cuando Dios le había dicho que el único digno de la adoración era Él, era Jehová. Amén. Y como resultado, ¿qué trajo esa desobediencia al pueblo de Israel? Plagas sobre el pueblo, un castigo por ello, ¿verdad? Y es que de mi parte yo veo también más la rebelión como causa de la desobediencia, ¿cierto que sí? Yo veo que cuando las personas tienden a ser desobedientes, tienden a ser como rebeldes, como que no quieren sujetarse, como que quieren, y ustedes dirán, no, obediencia es igual a rebelión. No, la desobediencia es un sentimiento o algo que nace en el corazón de una persona para no acatar una norma o una ley, y la rebelión ya es ponerse en contra de dicha norma o de dicha ley. Y vemos una de las rebeliones por causa de la desobediencia en Números 16, cuando Coré, Datán y Abiram, junto con otros líderes de la tribu de Rubén, ¿qué hicieron? ¿Quién que lee la Biblia sabe qué fue lo que pasó? Se rebelaron ¿contra quién? Contra la autoridad que era Moisés y Aarón. Y cuestionaron el liderazgo de Moisés porque se había hecho una separación del sacerdocio con el resto de la comunidad, o sea, los iban a servir como sacerdotes del resto de la comunidad. Entonces ellos no estuvieron de acuerdo con eso y se rebelaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios respondió a esta rebelión con un castigo muy severo. ¿Quién me dice qué fue el castigo? El pastor. Se abrió la tierra y se tragó a Coré, a Datán, a toda su familia, no solamente a ellos, a sus familiares, y un fuego consumió a los 250 hombres que ofrecieron incienso y desafiaron la autoridad de Dios. Entonces yo lo veo de esta manera. Ellos no dijeron, tú Dios, no te creemos ni queremos obedecerte por esto, ellos se rebelaron fue directamente contra Moisés. Pero ¿quién era el que le daba las órdenes a Moisés y a Aarón? Dios, ¿verdad? Entonces,
Exactamente, desobedecer a Moisés era desobedecer a Dios. Amén. Y a esta hora yo les tengo para decir que su pastor es el ungido de Dios. Viene a ser como el Moisés de ese entonces. Amén. Viene a ser como ese hombre que Dios puso para ayudar a las ovejas y ayudar a su pueblo. Amén. Y si Dios lo ha puesto aquí con un mandato, con una palabra y con algo para alimentar a su iglesia, se debe obedecer. Amén. Y por otro punto, vemos la desobediencia de Saúl. Esta fue por parte del profeta Samuel. Y podemos ver aquí que a pesar de ser ungido por Dios, el rey Saúl, él desobedeció las instrucciones del profeta Samuel, que fue enviado también por Dios. Lo que llevó a Dios a rechazarlo como rey y a decir: usted ya no va a reinar más. Le he dado de todo, tiene dinero, tiene riquezas, tiene poder, tiene la admiración del pueblo, muchas cosas que le he dado, pero te has enaltecido y tu desobediencia no me sirve para yo poder hacer lo que quiero hacer contigo y con el pueblo. Amén. Entonces muestra cómo incluso también los líderes, hermanos, y eso fue algo que me puso a pensar mucho, porque yo digo: bendito sea el Señor, que Dios tenga misericordia de ponernos como líderes y nosotros creernos de un cargo, ¿cierto? O creernos de una posición y desobedecer a Dios y pensar en agradar más al mundo, a los hermanos, a los demás, que agradar a Dios. Y también tengo aquí la historia del hijo pródigo, que rápidamente pues ustedes ya se la saben, de verdad que sí, ¿cierto? La hemos escuchado mucho. Y es aquel hijo que siendo joven le dijo a su papá: no papi, yo no quiero estar más en la casa. Tal vez puede ser que el papá haya sido pues como con muchas normas en la casa. A veces vemos que los papás tienen ciertas reglas en los hogares, unas son diferentes a las otras, pero siempre hay normas que cumplir en casa, ¿verdad que sí? Y si el papá las puso, yo sé que no las puso para decir: voy a buscar algo para que mi hijo viva infeliz. No creo que lo haya hecho por eso, ¿verdad que sí? Las hace con el fin de que sus hijos tengan ¿qué? Obediencia, que se sepan sujetar, que tengan una buena vida, que haya buenas normas en su hogar. Y el que dijo: no, deme mi herencia, que yo ya veré qué hago con esa herencia. Se fue, se la gastó, la despisparró, como dicen por ahí. ¿Y qué pasó con él? Quedó sin nada. Ni siquiera con familia, porque pues dejó a sus padres por irse a malgastar su dinero. Entonces la consecuencia de ello fue quedarse sin absolutamente nada. La historia de él es muy bonita. Al final tiene un final muy bonito que vamos a hablar más adelante, pero trajo una consecuencia esa desobediencia, ¿verdad que sí? Y vemos también dos historias de los hijos de David, una de Adonías y el otro de Absalón. Adonías fue uno de los hijos de David, que sabiendo que el próximo rey iba a ser Salomón, él quiso usurpar ese trono, y aún estando vivo su papá, quiso hacer líderes, convocar a los amigos, creo yo, en su reino más cercanos, y proclamarse rey, y hacer regar la voz entre el pueblo que él iba a ser el próximo rey, cuando sabía que su papá había tenido una orden clara y había dicho algo muy claro acerca de quién iba a ser su sucesor. Amén. Y por otro lado, y el resultado de él fue que él murió por causa de esa desobediencia. Salomón, quien llegó a ser rey, pues lo asesinó por su desobediencia. Y la desobediencia de Absalón es aún más cruel, pienso yo que es la más dura de todas. Y es que, siendo pues hijo muy querido por David, fue muy rebelde con su papá y hasta intentó matar a su papá, ¿no? Absalón busca robar el corazón del pueblo. Dice que buscó ganarse el pueblo y se proclamó rey en
Absalón también. Desafió la autoridad de su padre, quien en ese entonces aún también era rey. Y la causa de él fue muerte, pero muerte en guerra. ¿Sí? Entonces podemos ver que la consecuencia de la desobediencia pues es muy fuerte y es muy grave. Y el acto más grande de desobediencia, pienso yo, y por lo que yo dije que venía la rebelión por causa de la desobediencia, es del mismo Satanás. ¿Verdad que sí? ¿Quién era Satanás? Antes de ser Satanás. ¿Quién era? Le voy a poner el micrófono al pastor. Antes se llamaba Lucifer, lucero de la mañana. Quiso ser semejante al Señor. Y sabemos que no hay otro que pueda igualar a Dios, porque Dios es único y poderoso. Amén. Entonces esta desobediencia que nació en su corazón creció y se convirtió en ¿qué? En pecado, en maldad y en rebelión. ¿Y dónde vemos la causa de la rebelión, o dónde vimos la rebelión propiamente dicha? Cuando de los ángeles del Señor tomó una tercera parte y quiso pelear contra Dios y contra los ángeles de Dios. Pero pues como todos sabemos lo que pasó, pues no le salió tan bien, ¿cierto? Porque a Dios nadie le puede ¿qué? Nadie le puede fallar, nadie lo puede menospreciar o tener por menos o usurpar su lugar, como dijo el pastor Roosevelt. Entonces él fue desechado del cielo y pues ahí es donde nace Satanás como tal y los demonios. Entonces, hermanos, yo vi claramente o veo claramente que Dios siempre ha mantiene y mantendrá un orden tanto en el cielo como en la tierra. Amén. Vuelvo a repetir, Dios ha tenido y tiene un orden en el cielo y también lo tiene en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que Él siempre ha separado. Ustedes me dirán, hermana Fabiana, ¿cómo que ha separado? Desde un inicio Él separó el bien y el mal. Cuando Satanás, Lucifer, se rebeló, Él de una vez lo separó. Dijo, usted aquí no me sirve porque usted me está haciendo mal en todo este orden que yo tengo. Y lo desechó al abismo, ¿verdad? Podemos ver también que desde Génesis Dios separó la luz de las tinieblas, separó lo oscuro de aquello brillante y resplandeciente. Y yo siempre veo en la estructura de la iglesia, de nuestra iglesia, hay un orden, ¿verdad? Está el consistorio, está el presidente, están los directivos, están los pastores, están los diáconos, está cada directiva, están las ovejas. Amén. Entonces, yo veo que Dios nos separó a nosotros de la maldad. La misma palabra del Señor dice que Él nos ha separado. ¿Para qué? Para que ya no vivamos más en maldad. Pero para eso, para separarnos de aquello que nos hace daño, Dios nos pide o nos demanda una cosa. ¿Qué es eso que Dios nos pide? Obediencia a Él. Amén. Si no somos obedientes al Señor, es imposible estar separados de lo que nos hace mal. Es imposible estar separados de aquello que nos daña. Solo cuando le obedecemos podemos tener una comunión íntima con Él. Amén. Entonces, tristemente, hermanos, cuando desobedecemos, pues vemos que hay una separación y es muy dolorosa esa separación. Cuando nosotros desobedecemos, nos separamos de Dios. Cuando nosotros decidimos tomar nuestras propias decisiones, nos separamos de Él. Cuando el Señor nos dice, hermano Neftalí, te demando que hagas tal cosa para mi servicio, y usted prefiere poner su mirada, sus manos, su andar en otra cosa, y no en lo que el Señor le ha demandado, inmediatamente nos alejamos de Él. Amén.
consecuencia de la desobediencia. Saúl y toda su descendencia quedó en el olvido, en el pueblo de Israel, ¿verdad que sí? No solamente él, sino su familia, sus hijos, toda su descendencia. ¿Qué pasó con Absalón? Terminó en muerte y siendo una persona no bien vista en el pueblo, ni en los de aquellos días. Coré y todos sus cómplices, por así decirlo, terminaron tragados por la tierra. Hermanos, sí, yo sé que nosotros también hemos percibido cómo la desobediencia, incluso en nosotros mismos, nos ha alejado de Dios. Amén. Hemos tenido que pasar precios o pagar precios muy grandes por la desobediencia al Señor. Amén. Y en esta noche, Dios puso también en mí el sentir de la desobediencia de nuestros padres. En Efesios 6, del 1 al 3 dice: hijos, obedecer al Señor no dice, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de largo sobre la tierra. Y yo digo, hermanos, jóvenes, niños, adolescentes que tal vez estén en este lugar, ¿cómo queremos obedecer a nuestros padres si no obedecemos a Dios? La palabra del Señor dice: obedecer en el Señor a vuestros padres. Entonces, hermanos, vemos la importancia de la obediencia. Y es que Él nos manda que le sirvamos a Él con reverencia. Esto es parte de los mandatos del Señor también, ¿verdad que sí? Los que somos obedientes o los que le servimos al Señor con amor, la gloria con mi Cristo. Dice la palabra del Señor que hay que servirle como dice su palabra. Amén. Y si leemos atentamente y detenidamente las Escrituras, en ninguna parte de la palabra dice: no, usted sirva a Dios como usted quiera. Usted súbase acá al altar como quiera, toque el piano como quiera, cante como quiera, o toque la batería como quiera. Dios dice cómo debemos servirle. Dios dice cómo debemos vestirnos para servirle al Señor. Gloria al Señor. Y la verdad, hermanos, es que servirle a Dios con reverencia hace parte de los mandatos, y cuando no lo hacemos pasamos a ser desobedientes. Yo pienso que ni el pastor, ni los hermanos, ni los líderes, ni la esposa del pastor tienen que decirle a usted cómo vestir, porque nuestro corazón ya debe saber cómo es que debemos servirle a Dios, tanto por dentro como por fuera. Amén. Si sabemos que algo no nos queda bien y que Dios en la mente nos está diciendo: no se ponga esto, mami, que se marca mucho, porque a mí me lo he dicho en algún momento y me lo dijo en algún momento de mi vida y tengo que decirlo en este momento. Y yo trataba como de bloquear ese pensamiento y decir: no, es que a mí me gusta vestirme así, es que yo me siento más bonita así. Pero no, en el fondo y en nuestro corazón sabemos que eso no le agrada al Señor. Amén. Sabemos cómo debemos hacer, cómo debemos vestirnos, cómo debemos servir acá. Habiendo orado, habiendo preparado la enseñanza, habiendo pedido respaldo al Señor para poder servirle en este lugar. Porque es que aquí no le servimos a cualquiera, hermanos. Aquí no le servimos a cualquiera, jóvenes, aquí le servimos a Dios. Y a Él hay que servirle con reverencia. Bendito sea el Señor. Y hermanos, tal vez la palabra suena un poco fuerte, porque yo dije: no me van a volver a invitar. Ya va una segunda vez y no sé si me van a invitar. Pero el Señor puso en mí esas palabras. Y como les dije, esta predica también es para mí. Y el Señor también me decía en oración: es que yo no los mandé a este mundo para que sean perfectos. Yo no mandé a los jóvenes para que nunca fallen, para que nunca se equivoquen, para que nunca
defectos, aún con sus dificultades, me obedezcan y quieran ser formados por mí y para mí. Gloria sea al Señor. Entonces, a este mundo, joven, hemos venido con un propósito muy grande. Tal vez tan grande que no te puedas imaginar. Tal vez tan grande que tú digas, no, Señor, yo no voy a ser capaz. ¿Por qué me eligió a mí para esto si yo no me siento capaz de hacer? Yo siento que no lo voy a lograr. Pero Él lo mandó para ese propósito. Viene contigo, gloria sea al Señor. Entonces, al ser formados por Dios, entendemos como el hijo pródigo que aunque nos equivoquemos, que aunque en algún momento le desobedezcamos, si tenemos vida y lo tenemos a Él, porque lo tenemos, amén, hay tiempo. Hay tiempo de arrepentirnos de lo que hemos hecho mal. Hay tiempo de obedecer a ese llamado que ha venido haciendo en mi vida para entregarle mi vida a Él. Obedecemos a esa palabra de Dios. Entonces podemos cambiar, amén. Entonces podemos mejorar. Entonces podemos decir, Señor, aquí está mi vida. Yo tengo errores, tengo defectos. Tal vez soy desobediente en casa. Tal vez me da pena servirte porque sería como venir aquí a predicar de su amor y en la banca está mi mamá diciéndome, en la casa no obedeces. ¿Cómo le vamos a servir a Dios con libertad si en el hogar somos todo lo contrario por nuestros padres? ¿Cómo vamos a servirle con libertad al Señor, a honrarlo, si nuestros amigos dicen, muy bonito que predica en el altar, pero cuando estamos en integración o en recocha con los jóvenes, no es así como se ve? Qué bueno llevar todo esto a los pies del Señor, amén. Y decirle, Señor, ayúdeme a ser obediente. Yo sé que es mi decisión la obediencia, pero necesito que tú me ayudes y que metas tu mano y que me ayudes a crecer. Amén. Que me ayudes a mejorar. Acerquémonos a la misericordia del Señor. Hagámoslo como lo hizo David. Que David falló muchas veces. Fue hasta asesino, ¿verdad que sí? Cometió muchos pecados, pero siempre tuvo un corazón dispuesto para el Señor, contrito y humillado, moviendo la misericordia del Señor. Y cuando le obedeció y se apartó del mal, entonces Dios lo redimió de su pecado, amén. Pidámosle a Dios que nos forme cada día más. Que así la palabra tal vez sea un poco fuerte, un poco difícil, porque a veces cuando la palabra nos llega ahí como, uy, esta era como para mí, ¿cierto? Uno se queda como quieto, como que no hay alabanzas. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero tengamos la sinceridad delante del Señor de decirle, Señor, sí, soy yo. Esta palabra es para mí. Yo soy de tal manera, yo soy desobediente. Yo no te sirvo como debería. Yo no reflejo ser una hija de Dios con mis amigos, ni con mis vecinos, ni tal vez en el colegio. Necesito cambiar. Necesito entender que tú me has dado un papá, una mamá, me has dado un hogar, me has dado una iglesia que siempre está pendiente de mí, unos pastores que a veces tratan de aconsejarme, de hacerme ver el camino correcto, y yo les digo, pero ¿por qué son como tan invasivos en mi vida? ¿Por qué quieren como meterse en mi vida? Pero es que el Señor nos ha puesto el sentido, nos ha puesto el sentir de hablar a sus corazones, amén, de moldearlos, de ayudarlos a crecer y a edificar. Pidámosle al Señor que nos ayude cada día más a entender que no se trata del líder o del hermano, se trata de que Dios está buscando la manera de hacerte ver que lo que estás haciendo no está bien. Que debes obedecerle a Él como dice la palabra. Si no le quieres obedecer al pastor, no le digo que no está bien, pero primero lea la palabra del Señor y vea si lo que esa persona le está diciendo está guiado por lo que dice aquí.
y claramente es un llamado de Dios para que mejoremos, amén, para que obedezcamos. Si vemos que la causa de la desobediencia es un castigo, yo veo que debemos de obedecer al Señor no por el castigo. Es duro, ¿cierto? Pero ni siquiera es por ser castigados, ni siquiera es por la situación difícil por la que pasé. Es porque Dios se va a separar de nosotros. ¿Y de qué nos sirve a nosotros decir que somos evangélicos, que somos cristianos, que amamos a Dios, si Él no está con nosotros? Entonces, hermanos, yo le pido que cierren sus ojos en este momento. Cierren sus ojos a esta hora y piensen tal vez en qué han desobedecido a Dios. Tal vez en ser ejemplo, tal vez en llevar su palabra, tal vez en comportamiento, tal vez en reverencia en el servicio, tal vez porque te han mandado que hagas algo y no lo has hecho. Y quiero pedirle a los jóvenes, no porque sean desobedientes, pero si lo son y quieren ser sinceros y pasar a este lugar, gloria a Dios. Pero quiero que pasen todos los jóvenes a este lugar, y los hermanos y los padres que quieran venir con ellos, acompañarlos aquí, vengan y oren por ellos, oremos por los jóvenes, amén. Porque causa grande de alejarnos de Dios es la desobediencia. Causa grande, como decía ahora la hermana que estaba dirigiendo, de que estén apartados o que se hayan alejado de Dios es porque no han querido obedecer, amén. Gloria a Dios por este muchacho que está aquí, que ha decidido presentar su petición delante de Dios. Y los que quieran pasar aquí, que tengan sus hijos lejos, que tal vez no hayan venido y quieran presentarlo una vez más delante del Señor, los invito a que pasen a este lugar. Y digámosle al Señor, ayúdame a ser la bendición para mi hijo, a entender la importancia de la obediencia no solo a mí, sino a Dios. Amén. Pidámosle al Señor que nos ayude cada día más. Y espero que esta palabra haya llegado a lo profundo de sus corazones y de su mente, que no quede solamente en un oír, sino también en un hacer. Amén. Señor Jesús y Padre Celestial, una vez más delante de ti, Padre Santo, te agradezco por permitirme estar en este lugar, Señor, por hablar a mi vida, Señor. Entendí que necesito ser más obediente, Señor Jesús, que la causa de la desobediencia es una separación de ti, Señor. Y si hay algo que no quiero ser y si hay algo en donde no quiero estar, es lejos de ti, Señor. ¿A dónde iré yo, Señor? Que no estés tú. Siempre estás tú, Señor, en cada camino, en cada decisión. Si veo los cielos, Señor, ahí estás tú. Si veo mi familia, Señor, ahí estás tú. Si veo, Señor Jesús, cada bendición, Padre Celestial, ahí estás tú, Padre bendito. Ayúdame, Señor, nunca me permitas estar lejos de ti, Señor. Sé que necesito ser obediente, Señor. Sé que necesito acercarme más a ti y servirte con obediencia, Señor. Sé genuina en tu servicio. Sé genuina, Señor, para contigo, para con mi familia, para con la iglesia, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, te presento cada joven, Señor, cada señorita. Te presento cada hermano, cada hermana, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre, de dolor. Hace tanto tiempo que te vivo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor,
discusión, buscando alcanzar, ser más grande que el otro. Si el universo es grande soy yo. Yo quiero una iglesia que mueva la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que traiga mente al que está confundido, que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Aleluya, que alabe el nombre del Señor. Su alabanza perfume mi trono y me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada, que fue librada del castigo feroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, les tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas y liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Aleluya. El Señor quiere una iglesia obediente. Muy comprensible la palabra esta noche. Más que un sacrificio, obedecer. Porque de qué nos ganamos saber que Dios es bueno, de qué nos ganamos que Dios es saber que Dios es grande, de qué nos ganamos que Dios es el Todopoderoso, si no le obedecemos. Es decir, que el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que decir yo creo en Dios. El obedecer es mejor que brindarle una alabanza. El obedecer es mejor que brindarle una adoración. Es decir, que cuando uno le obedece al Señor, todas las cosas se tornan a bien para nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, con eso? El obedecer es mejor que los sacrificios. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por la palabra. Que el Señor guarde de regreso a casa a cada hermano. Y por favor, que no se nos olvide eso. Necesitamos obedecer. Señor Jesús, te damos gracias esta noche, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por instruirnos. Gracias, Señor, por capacitarnos. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces a favor nuestro. Gracias, Señor, por recordarnos que es mejor obedecer que los sacrificios, que es mejor obedecer que ser parte de un comité, que es mejor obedecer al Señor que ser parte de un liderato, que es mejor obedecer que muchas cosas. Señor, enséñanos a obedecer cada día, capacítanos, Señor, oriéntanos en justicia, que todo podamos hacerlo bajo tu temor, Señor. El obedecer mejor que los mismos sacrificios, en el nombre de Jesús.